Mis hermanos, me presento, mi nombre es Iván Neira. Venimos de la ciudad de Lebu Sur, ¿cierto? La iglesia Lebu Sur, que está, ¿cierto?, a cargo de nuestro pastor Juan Bernal, nuestra pastora Carolina Alarcón, en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos da en este día de poder estar trabajando al Señor. Que Dios les pueda bendecir. A lo mejor para otros jóvenes de hoy día, ¿cierto?, son fiestas diferentes. Pero esto es algo diferente para nosotros también como jóvenes. Como decía el coro, ¿cierto?, aquí venimos, ¿cierto?, a buscar la adoración al Señor. Que Dios les pueda bendecir. Venimos a bendecir a este Dios maravilloso, al que nos dio la vida, al que nos dio esta gran oportunidad de poder ser llamados hijos del Señor. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos, con grandes dificultades para poder llegar a este lugar. Mis hermanos, que veníamos y no veníamos, mis hermanos, muchas veces el enemigo se prepara, pero le damos la gloria al Señor porque podemos estar aquí. Porque no venimos a alabar al hombre ni a la mujer, y el amén no se lo decimos al hermano, sino que se lo decimos al Señor. Recompensas tenemos con Él, porque debemos ser hijos agradecidos de parte del Señor por lo que Él hace por cada uno de nosotros. Yo tengo mucho que agradecerle al Señor, porque Él ha hecho cosas maravillosas en mi familia, en mi vida, en mis hijos, mi esposa, sanidad de mis hermanos, que algo increíble. Y no hay cómo pagarle al Señor. ¿Cómo poderle pagarle al Señor en buscarle, adorarle, bendecir su nombre, hablar de la palabra del Señor a aquellos que están afuera? Que Dios les pueda bendecir en este día. Contento con el Señor, mis hermanos, porque podemos estar en este lugar bendiciéndole junto a ustedes, mis hermanos. Y sentí al Señor desde el principio, desde que comenzó, mis hermanos, esto en este día, esta convención, mis hermanos. Yo sé que el Señor está en este lugar. A lo mejor después del almuerzo, como decía mi hermano, es algo difícil, mis hermanos, de poder estar, ¿cierto?, más despierto. Después de la comida, ¿cierto?, viene el sueño, viene el bajoncito, pero clame usted al Señor y dígale al Señor que se lleve el sueño, que se lleve el cansado, y alábele a este Dios maravilloso, porque a eso hemos venido en este día. Que aquellos que están afuera, mis hermanos, aquellos que pasan por ahí fuera de la calle, que puedan escuchar al quien usted le alaba, el cómo usted le bendice con el corazón. Mis hermanos, que las alabanzas puedan salir de este techo, mis hermanos, por esa puerta, y aquellos que están afuera se puedan convertir también por intermedio de la alabanza, porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer de muchas formas. Que Dios les pueda bendecir en este día. Mis hermanos, a mí en este día me ha tocado, ¿cierto?, el tema, ¿para qué soy bueno? Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Vamos, ¿cierto?, a comenzar, ¿cierto?, con la lectura bíblica, que se va a encontrar, ¿cierto?, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 8, en el nombre del Señor. Romanos 12, capítulo 12, versículo 4 y 8, en el nombre del Señor. Daremos lectura a la palabra, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos da, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Palabra del Señor. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Qué hermosa, ¿cierto?, la lectura bíblica cual tenemos en este día. Que Dios les pueda bendecir en este día, mis hermanos. Todos tenemos dones diferentes, ¿cierto? Muchas veces no sabemos qué dones tenemos nosotros, porque muchas veces vemos, ¿cierto?, al hermano o la hermana que muchas veces Dios lo usa en danza o Dios lo usa en lengua. Y muchas veces usted y yo me pregunto, Señor, ¿y yo para qué me ha llamado usted?
¿Para qué sirvo yo? ¿Cierto? Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Y muchas veces decimos, a lo mejor el Señor no quiere nada conmigo. A lo mejor el Señor me llamó solamente para venir a estar sentado. Pero no es así. Todos tenemos algo diferente. Como dice la palabra del Señor, podemos tener el don de la enseñanza, podemos tener el don de la exhortación, podemos tener el don de poder servir, que es importante, mis hermanos, el poder servir. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El de enseñar también es muy importante, mis hermanos, y el don de los talentos, mis hermanos, que Dios ha puesto en cada uno, ¿cierto? De los coristas o de aquellos hermanos. Pero ¿qué es lo que pide el Señor con todas estas cosas? En que podamos servirle con fe, mis hermanos, y enseñar, ¿cierto? Con alegría. Porque muchas veces, ¿cierto? Cuando sabemos tocar un instrumento, un ejemplo, ¿cierto? Y somos mejor que el resto, muchas veces se nos engrosa el corazón y decir, no, yo soy mejor que el hermano, o yo soy mejor que la hermana. Pero no es así. Dios, si a usted le ha dado algo, dele al que no sabe, enséñele al que no sabe, mis hermanos, para que todo esto se complementan entre sí y para que todos podamos ser un cuerpo en Cristo. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos. Que Dios les pueda bendecir. En el libro de Lucas, capítulos 22, 27, dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo, dice, estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Se da cuenta usted que el Señor está en todos nosotros? No porque usted tenga más o porque usted tenga menos, porque usted sepa más o porque usted sepa menos, Dios va a hacer excepción de persona, no. Él para todo es igual, de una u otra manera. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Muchas veces, ¿cierto? Como jóvenes, ¿cierto? Nos hemos hecho la misma pregunta y la respuesta es, ¿cierto? Dios sabe por qué los creó a cada uno. Amén. Con distintas habilidades, con distintos dones, ¿cierto? Pero ¿cómo lo iremos descubriendo, ¿cierto? A través de nuestra vida. Y que a nosotros nos permitirán crecer como verdaderos cristianos. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos, y en los cuales, ¿cierto? No hacen parte importante, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo. Porque para ser adoradores, mis hermanos, no es necesariamente ser un corista, ¿cierto? O tener un cargo, alguna responsabilidad, no. Solamente, ¿cierto? Tenemos que hacer, adorar a Dios. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón. Que Dios les pueda bendecir con sinceridad, mis hermanos, con honestidad. Que Dios les pueda bendecir porque eso es lo que agrada al Señor. Amén. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Yo muchas veces conversaba con unos jóvenes y me decía, hermano, ¿sabe qué? Podíamos ir a la calle, podíamos ir a predicar, podíamos hacer esto. Hermanos, pero si no estamos en la iglesia, pero si no buscamos a Dios, pero si no le adoramos al Señor, si no somos capaces de leer la Biblia, de orarle y pedirle al Señor, ¿cómo lo vamos a ir a parar afuera a la calle a predicar de un Dios vivo? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, ¿cuál cree usted que es el primer paso para poder agradar a Dios? ¿Cierto? Hay que conocerlo. Hay que relacionarse con el Señor. Porque yo no puedo relacionarme con alguien que yo no conozco, mi hermano. ¿Por qué? Porque si usted no conoce al hermano y usted, ¿cierto? Con tan solo el mirar va a decir, oh, el hermano que es pesado, que el hermano aquí y el hermano acá. Pero ¿qué pasa? Si usted va a donde el hermano y usted conversa con el hermano y entra en una conversación con él, ¿cierto? Va a decir, ¡ay, qué diferente es! Qué diferente es conversar con el hermano. Qué equivocado estaba yo de él. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, que es importante, ¿cierto? Conocer al Señor. Que Dios les pueda bendecir cada día, porque por eso, mis hermanos, es importante, ¿cierto? Tener un vínculo con el Señor, un vínculo honesto, sincero, mis hermanos. Porque para ser buen instrumento, ¿cierto? Que podemos llegar a tocar, ¿cierto? Con el corazón. Que Dios los pueda bendecir. Todo lo que usted hace, mis hermanos, tiene que hacerlo desde su corazón. No porque el pastor lo está obligando a decir, hermano, vaya usted a orar por el hermano. No. Si usted siente en su corazón ir a abrazar a su hermana que está allá atrás, vaya y hágalo. Pero hágalo con sinceridad,
hágalo con honestidad, hágalo de corazón. Que Dios les pueda bendecir, porque de boca, mis hermanos, no sirve. Yo a lo mejor puedo estar aquí en este lugar y puedo alabar al Señor, pero si no lo hago de corazón, yo no lo voy a sentir en mi corazón. Yo no voy a sentir el gozo, no voy a sentir la alegría. ¿Por qué? Porque lo hago desde la boca hacia afuera. Que Dios les pueda bendecir, pero cuando usted alaba de corazón al Señor, cuando usted, mis hermanos, le bendice de corazón al Señor, ¿qué es lo que sucede? Usted, cierto, empieza, cierto, a meditar la alabanza, empieza usted a adorar, y el Señor viene ahí, cierto, y empieza a tocar su vida, empieza a tocar su corazón. Qué hermoso es eso, mis hermanos. Qué hermoso es poder, cierto, sentir muchas veces las caricias del Señor. Que Dios les pueda decir, porque es necesario, mis hermanos. Es necesario porque muchas veces no llegamos con alegría. Muchas veces llegamos con problemas, con dificultades. Mis hermanos, y con tan solo una adoración al Señor, Él viene y toca nuestras vidas, y los problemas se van, cierto, la tristeza se va, y viene el gozo en nosotros, viene la paz, la tranquilidad. Que Dios te pueda bendecir. ¿Cómo cree usted que puede conocer a Dios, mi hermano? Dígame usted. ¿Cómo cree usted que puede conocer a Dios? ¿Escuchando solamente? No, mi hermano. La respuesta, cierto, es ¿cómo? Leyendo la Biblia, cierto, orando, ayunando, mis hermanos, porque si queremos acercarnos, cierto, a Dios, cierto, que también necesitamos la fe. Que Dios les pueda decir, porque eso, mis hermanos, es lo que lo hace apartarnos de toda clase de mal a nosotros. Que Dios los pueda decir, porque ya Dios, cierto, sabemos que Él es santo. Y la herramienta, cierto, para poder alcanzar la fila de santidad, ¿dónde la encontramos? En la palabra de Dios, que está en la Biblia, y las cuales, cierto, nos guían a nosotros a toda verdad, a toda justicia. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos, que Dios pueda bendecir nuestras vidas. Mis hermanos, el tema de hoy día, mis hermanos, es que dice, ¿cómo sé para qué soy bueno? ¿Usted sabe para qué es bueno? Que Dios les pueda bendecir. Pensemos, mis hermanos, piense usted en su corazón, medite usted, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar la mandolina, me gusta adorar, me gusta trabajarle al Señor, me gusta predicar la palabra. No lo sé, mis hermanos, pero ¿cómo yo puedo decirle que con los dones del Espíritu Santo, mis hermanos, que Él nos ha dado, cierto, a cada uno de nosotros, la respuesta, cierto, es que a las preguntas anteriores que nosotros hacemos, que pueden ayudar, cierto, al crecimiento del reino de Dios, cierto, y la edificación de la iglesia, cierto, donde yo me congrego. Que Dios los pueda bendecir, porque tener un don, mis hermanos, es algo muy importante. Porque cuando, mis hermanos, cuando el Señor lo usa a usted en danza, lo usa en lengua, mis hermanos, o en la alabanza, ¿qué es lo que sucede? Suceden cosas, y suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque se derrama el Espíritu de Dios, se derrama, mis hermanos, y viene el avivamiento en cada uno de nosotros. Y los que han llegado tristes no se van tristes, se van contentos. Los que han llegado enfermos se van sanos, para la gloria del Señor. Porque para eso, es cierto, Dios le ha dado a usted el talento, para eso usted le ha dado el don, para poder trabajarle a este Dios maravilloso, no para poder estar sentado ahí, mi hermano. Que Dios les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Mis hermanos, para saber esto, ¿cierto? Esto tenemos que nosotros hacer un análisis entre nosotros mismos, mis hermanos, para ver las habilidades que tenemos, ¿cierto? Y pedir a Dios, ¿cierto? Mediante su Espíritu Santo, que Él nos revele a cada uno de nosotros. Si aún usted no sabe para qué, ¿cierto?, es bueno, o para qué Dios lo ha llamado a usted, que Dios les pueda bendecir, porque cada uno tenemos talentos, ¿cierto?, y dones diferentes. No tenemos los mismos dones. Que Dios los pueda bendecir, mis hermanos, pero cada uno de nosotros, ¿cierto?, sabemos las cualidades y los dones, ¿cierto?, que nos hacen ser únicos a nosotros. Porque yo no tengo el mismo don que mi hermano. Y el hermano no tiene el mismo don que el otro hermano, ¿cierto? Todos tenemos, ¿cierto?, dones diferentes. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Lo importante, mis hermanos, es saber utilizarlas. ¿Para qué? Para poder honrar a Dios primeramente, porque Él es el que nos dio a nosotros el don. Qué importante es, mis hermanos. Primeramente, ¿cierto?, agradar al Señor. No para agradar al pastor, para que el pastor me vea que yo estoy trabajando, que el Señor me usa y aquí y allá. No, mis hermanos. Es primeramente para agradarle al Señor. Porque Él es el que nos da el talento a nosotros. Él es el que nos da, mis hermanos, eso maravilloso que nadie, mis hermanos, lo puede conseguir. Solamente el Señor
los puede dar a nuestras vidas. Que Dios los pueda bendecir, mis hermanos. En lo anterior, ¿cierto? En la lectura que leíamos, ¿cierto? En Romanos 12, 4, 8, podemos ver, ¿cierto? Los dones mencionados por Pablo a los romanos, ¿cierto? Y la importancia que tiene cada uno para la iglesia. El cuerpo de Cristo, ¿cierto? Todos son igual de importantes para el cuerpo. ¿Se da cuenta usted? Porque sin el coro no podemos adorarle. Porque sin el predicador que pueda exhortar la palabra, no podemos aprender de la palabra, ¿cierto? Y aquel que tiene el don de enseñanza no le puede enseñar al hermano que está al lado suyo. Todos tenemos algo diferente, mis hermanos. Un ejemplo, mis hermanos, que, mire, si yo, ¿cierto?, me golpeo alguna parte del cuerpo, ¿qué es lo que hace su otra parte? ¿Lo deja solo nomás y que le duela? No, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Si me golpeo un pie, ¿qué es lo que hace su manito? Va, ¿cierto?, a sobar, ¿cierto?, donde usted se pegó, ¿cierto? O si le pica, ¿cierto?, este brazo, un ejemplo, ¿qué es lo que hace la otra mano? Va a ayudarle, ¿cierto? Que Dios los pueda bendecir. Mis hermanos, hay muchos ejemplos más, mis hermanos, que podemos tener nosotros, pero la respuesta, mis hermanos, es todo el cuerpo, ¿cierto?, que tiene, que está unido entre sí. Quizás todos, ¿cierto?, los miembros del cuerpo tienen la misma función, pero todos, ¿cierto?, son igual de importantes para el funcionamiento del mismo. Que Dios los pueda bendecir. Mis hermanos, todos son importantes para el Señor. Como yo les decía, aunque usted tenga el don más pequeñito, es importante, porque sin ese don pequeñito no podemos hacer las demás cosas. Así que usted no se sienta en menos, joven, señorita, en que si a usted a lo mejor no sabe o dice, no, pero yo solamente sirvo para esto tan pequeñito. No importa. Eso pequeñito que usted le da para el Señor es algo grande para usted. Que Dios les pueda bendecir. Mis hermanos, dice que hay muchos dones, pero lo principal, ¿cierto?, y lo más importante es utilizar los dones que Dios, ¿cierto?, nos ha dado para honrarle a Él. ¿Y para qué más cree usted? Para ayudar al prójimo. Para eso el Señor nos da dones a nosotros. ¿Cómo nosotros fuimos llamados? ¿Cómo llegamos nosotros a poder buscar del Señor? Mis hermanos, escuchando, ¿cierto?, la palabra del Señor. Porque muchas veces el hermano, con tan solo predicar la palabra, ¿cierto?, el Señor va y puede tocar su corazón. Y usted dice, ya, hoy es el momento. Que Dios les pueda bendecir. Mis hermanos, porque es algo tan importante. Y algo tan importante, mis hermanos, para tener que ayudar, ¿cierto?, al prójimo. Mis hermanos, pero hay que hacerlo, ¿cierto?, con amor. Hay que hacerlo con sinceridad para Él. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para Dios no hay una persona altiva. Para Dios, ¿cierto?, no hay el que yo sea mejor que el otro. Para Dios no hay esas cosas. Para Dios somos todos iguales. Sea usted más, sea usted menos, mis hermanos, todos somos iguales para el Señor. Que Dios les pueda bendecir, Dios pueda bendecir sus vidas, mis hermanos. Y si, hermano, usted no sabe, ¿cierto?, qué don tiene usted, o tiene alguna duda, mis hermanos, o piensa que usted no tiene dones, pídale a Dios y Él se lo revelará, mis hermanos, porque Él tiene el poder para hacerlo. Porque si usted clama al Señor de corazón, mis hermanos, Dios tiene el poder para usted demostrarle de una u otra forma lo que para el Señor usted ha sido llamado. Que Dios les pueda bendecir. Y se siente a lo mejor que usted no ha tenido algún encuentro real con el Señor. Este es el momento. Este es el momento, mi hermano. Este es el momento de poder buscarle para que usted, ¿cierto?, pueda nacer de nuevo, ¿cierto?, de manera espiritual. Porque el cuerpo, ¿cierto?, y el espíritu se complementan. Y porque podemos tener, ¿cierto?, mucha sabiduría acerca de la palabra, como la tenía Nicodemo, ¿cierto? Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? Amén. El bautismo, ¿cierto?, de la agua. Que Dios les pueda dar el Espíritu Santo, ¿cierto? El que nos sella, ¿cierto?, y nos hace ser nuevos hombres y nuevas mujeres para el Señor, ¿cierto? Nos hace ser como hijos de Dios con la identidad del Padre y, ¿cierto?, y con nuevos dones, ¿cierto?, que Dios nos irá dando a medida que vayamos creciendo nosotros.
Porque a la medida que vamos, porque estamos naciendo de nuevo, mi hermano, estamos aprendiendo, ¿cierto?, a crecer, estamos aprendiendo a caminar, mis hermanos, que Dios les pueda bendecir. Hermanos míos, y cuando empezamos a crecer, ¿cierto?, nosotros somos como una semilla pequeñita, ¿cierto? De ser una cosa tan pequeñita, empezamos a crecer. ¿Hasta qué, mis hermanos? Hasta ser un árbol, ¿cierto? Que Dios les pueda bendecir. Como decía, ¿cierto?, el árbol que está ahí atrásito, ¿cierto? Para que el arbolito pueda, ¿cierto?, dar hojitas, para que pueda dar los frutos. ¿Qué cree usted que necesita? ¿Solamente por gracia, cierto? No. ¿Qué es lo que necesita usted, mis hermanos? Para que ese árbol pueda dar fruto. La palabra del Señor. Amén. La oración, mis hermanos. El ayuno. El congregarnos nosotros en la casa. Sí, que importante es congregarse. Hermano mío, es que importante es poder llegar a este lugar a bendecir a este Dios maravilloso. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Es la única manera en que nosotros podamos crecer. Es la única manera en que nosotros, mis hermanos, podamos, ¿cierto?, ir sacando las ramitas y sacando las hojitas de nuestras vidas. Y así Dios, ¿cierto?, va a hacer con nosotros todo a su momento, ¿cierto? El árbol no crece de un día para otro, no. Todos tenemos un proceso. Porque sabemos que este caminar no es fácil. Y sobre todo para el joven. Sabemos que este caminar es muy difícil, joven, señorita, que está aquí en este día. Este caminar es muy difícil. Hay pruebas, hay lucha, hay dificultades. Muchas veces puede ir bien por el camino, pero tú no te das de cuenta muchas veces cuando puedes caer a un hoyo, ¿cierto? Y muchas veces cuesta levantarte. Pero si tú estás, ¿cierto?, en la palabra del Señor, si tú estás haciendo la oración, en el ayuno, en buscar al Señor, Él va a ir inmediatamente y te va a tomar de tu mano y te va a sacar hacia arriba. Y te va a decir, te sigue este camino, porque yo estoy contigo. ¿Usted cree que el Señor está con nosotros? Él está con nosotros, mis hermanos. Él los toma de nuestra mano, mis hermanos, y dice, sigue este caminar. Vas a tener pruebas, vas a tener lucha, vas a tener dificultades. Pero no te olvides de que yo estoy contigo. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. No se olvide usted, mi hermano, lo que es importante para Dios. No se olvide usted, mis hermanos, de seguir estos caminos, ¿cierto? A través de la palabra, mis hermanos, a través de la oración, porque esa es la clave, mis hermanos, para poder cubrir todos los dones que usted a lo mejor necesita saber qué es lo que tiene. Que Dios les pueda ayudar cada día, mis hermanos. Vamos a vivir pruebas, como les decía, vamos a vivir dificultades. A lo mejor vamos a ver momentos muy difíciles en nuestras vidas. A lo mejor, mis hermanos, porque el enemigo también se prepara muchas veces para poder tentarnos, mis hermanos. O muchas veces vienen enfermedades a nuestra vida. Pero usted no se olvide usted, joven, señorita, que si usted le ora al Señor, que si usted le clama al Señor, Él va a venir a usted a ayudarle. Porque Él, cierto, Él nos los deja solos a nosotros. Porque, mis hermanos, Él ya pagó un precio por nuestras vidas, que fue allí en el Calvario de la cruz, mis hermanos. Y fue, cierto, para pagar nuestros pecados, nuestras faltas, mis hermanos. Y hoy día podemos estar aquí alabando, ¿cierto? Y bendiciendo a este Dios maravilloso. Mi hermano, cuando usted se sienta triste, cuando usted a lo mejor se sienta sin fuerza, donde usted esté, a lo mejor en su hogar, porque muchas veces dice, oh, yo no voy a ir a la iglesia hoy día porque me siento mal, porque me siento triste. Alábele al Señor, mi hermano. Alábele al Señor, porque usted verá que la gloria de Dios se va a derramar donde usted esté. Aunque vayamos al fondo del mar, mis hermanos, allá va a estar el Señor. Que Dios les pueda bendecir, mi hermano, porque cuando usted le alaba al Señor, cuando usted le glorifica a este Dios maravilloso, Él hace cosas maravillosas en nuestra vida. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Hermanos, cuando antes de venir para acá nosotros teníamos la noticia, mis hermanos, que se había perdido una embarcación afuera en el mar. 4 días en medio del agua. 4 días. Y ahí había un hijo de Dios. No sé si usted recuerda al hermano Miguel, que estuvo también aquí en este lugar. Mis hermanos, y por otros temas, mis hermanos, él dejó de buscar al Señor. Pero de una u otra manera, el Señor nos llama a sus caminos. Cuando somos hijos del Señor, donde nosotros estemos,
ahí el Señor te va a decir: hey, tú que estás allá, ¿qué haces ahí? Porque el Señor lo sella, mi hermano. El Señor lo sella, y donde usted ande, a lo mejor en medio de la multitud, como le decíamos, afuera del mar, Él lo dice: tú eres mi hijo. Y desde allá el Señor lo rescata. Imagínese usted, mi hermano, yo me imagino esos 4 jóvenes que estaban ahí. Yo creo que en su momento le clamaron al Señor y le pidieron perdón al Señor. A lo mejor hicieron una promesa nuevamente con el Señor y renovaron su pacto con Él y dijeron: Señor, a lo mejor si tú nos salvas, te voy a buscarte. Voy a volver a tus caminos. Voy a volver a servir tu nombre. Voy a volver a trabajarte. Voy a volver a alabarte como te alababa, pero a lo mejor de el doble como lo hacía. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Y cuando veníamos, mis hermanos, ya llegando aquí a Santiago, mis hermanos, veíamos en las redes sociales la noticia. Se encontraron los pescadores que estaban desaparecidos. Hermanos, fue una alegría tremenda en nosotros. Llorábamos de alegría, mis hermanos. Y llorábamos porque veníamos conversando y decíamos: algún propósito tenía el Señor con ellos. O algún propósito tenía el Señor con ese joven que se apartó del Señor. Y a lo mejor con esto puede volver nuevamente a sus caminos. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, yo te digo que es importante, mis hermanos, hoy en día, jóvenes valientes que le adoren al Señor en todo tiempo, en espíritu y en verdad. No se avergüence usted de servirle a este Dios maravilloso. Porque, mis hermanos, es maravilloso buscar al Señor en la juventud. Usted tiene toda la fuerza, tiene todo ese anhelo de poder servir a este Dios maravilloso. Mis hermanos, porque sé que muchas veces es difícil para el joven. ¿Por qué? Porque muchas veces son criticados, son apuntados con el dedo. Y dicen: pero mira cómo él está, mira cómo él viene vestido, mira cómo él usa su ropa, o mira los aretes que tiene, mira cómo tiene su pelo. Suceden esas cosas, mis hermanos, porque yo lo he escuchado y yo lo he visto cuando muchas veces critican a los jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen muchas veces los jóvenes, mis hermanos? Dan la media vuelta y se van. Que Dios los pueda bendecir. Pero como dice el Señor: venir, cierto, tal como estáis, y no se lo impidáis. Porque en el caminar, mis hermanos, el Señor nos va lavando. En el caminar el Señor nos va limpiando. En el caminar, mis hermanos, el Señor va limpiando nuestro traje. Va cambiando los pensamientos, mis hermanos. En el caminar el Señor va cambiando lo que en nuestro corazón hay. Porque muchas veces tenemos ese rencor, muchas veces tenemos, no sé, tantas cosas que el corazón guarda. Pero el Señor, es cierto, en el caminar Él va haciendo todas estas cosas hasta que llega su momento y le dice: ya, hoy es el momento. Hoy yo cambio tu vida. Hoy te hago una nueva criatura. Hoy tú me vas a servir solamente a mí y a nadie más que a mí. Que Dios les pueda bendecir, joven, señorita. Por eso yo le digo a usted: búsquele al Señor. Búsquele a usted mientras el Señor pueda ser hallado. Y que no solamente sea de boca, mis hermanos. Que Dios los pueda bendecir. Porque si usted la alaba de boca, no va a sentir nada. Va a venir siempre tal como viene y se va a ir tal como ha llegado. Pero cuando venimos, cierto, con un corazón sincero, mis hermanos, ahí sí que suceden cosas en nosotros. Que Dios les pueda bendecir. Hermanos, que todos cada día seamos llenos del Espíritu Santo y busquemos a Dios, mis hermanos, para que podamos ser reales adoradores. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No como ese pueblo, cierto, que le adoraba de boca, pero su corazón, cierto, estaba lejos del Señor. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos. Sabe que en este día, mis hermanos, también quiero entregar unos ejemplos, mis hermanos, de hombres, mis hermanos y mujeres dotados por Dios. Pero en esto, mis hermanos, también hicimos trabajar los niños de la iglesia, que hoy día 2 me acompañan: mi hija Josefa y nuestro hermano, cierto, Renato, hijo, cierto, de nuestro pastor Juan, que ellos lo hacen compañía, mis hermanos, en este día. Ansiosos estaban por venir hasta aquel lugar, mis hermanos, porque teníamos jóvenes para venir, pero a último momento, cierto, dice: no, yo no voy. Que Dios los pueda bendecir. Se nota que solamente le buscaban al Señor de boca y no de corazón. Porque cuando uno viene a buscar a Dios, mis hermanos, lo hace de corazón.
Y los niños, mis hermanos, estaban dispuestos. Me decía, papá, pero yo quiero ir. Vamos a los Andes. Para que ellos se den cuenta del sacrificio que uno hace, mis hermanos, en poder estar aquí. Porque aquí nosotros no venimos a conocer los Andes, no. Venimos a alabarle al Señor. Mis hermanos, viajamos 11 horas para acá para poder estar aquí. Y venimos hasta aquí a buscar la bendición del Señor. Y no nos vamos a ir como hemos venido en este día. Con pruebas, a lo mejor con lucha, con dificultades, no. Pero al llegar, mis hermanos, como les decía, podía sentir la presencia del Señor. Y le decía al Señor, gracias, porque a pesar de todo, tú estás con nosotros. Y eso es importante, mi hermano. Hermanos, quiero mostrarle unos videos que tenemos en este día, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, demostrar, ¿cierto?, algunos ejemplos, ¿cierto?, de hombres y mujeres dotados por Dios, que Dios les pueda bendecir. Así que ahí les voy a dejar los videos que hemos traído en el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a estos niños, mis hermanos, cual también, ¿cierto?, participaban, mis hermanos, de este tema, ¿cierto?, cual nos tocaba, ¿cierto?, en este día, el para qué soy bueno. Que Dios les pueda bendecir, mis hermanos, contentos con el Señor por esto, de poder haber trabajado en este día. Muy nerviosos, mis hermanos, pero aquí estamos, alabando y bendiciendo a este Dios maravilloso. Contento con el Señor, mis hermanos, de poder haber en este día, haber hecho este tema. Cuando el pastor me decía, y la pastora me decía, hermano, los tocó, ¿cierto?, el tema de la convención, así que prepárese, porque le va a tocar. Amén. Es lo primero que debo decir, amén, porque le estamos trabajando al Padre que está en los cielos. Mis hermanos, aquel que los dio la vida, al que nos guarda, al que nos cuida cada día, a ese es el que yo le sirvo cada día, mis hermanos. Quiero contarles, mis hermanos, lo que Dios hace con nuestras vidas. El Señor sanó a mi esposa.
el Señor sanó a mi hija. Cuando ella tenía 3 años, mis hermanos, le voy a contar algo muy brevemente para que aumente su fe y su confianza. Cuando mi hija tenía 3 añitos, le hicieron una hechicería. En un dulce, mis hermanos, a mi hija le hicieron una hechicería. Mi hija se estaba secando. Hermanos míos, 3 días, mis hermanos, que yo caminaba con ella para allá y para acá. Y nada le sucedía. No quería comer, no quería tomar agua. Ya el último día, mis hermanos, se acostó en su cama y ya no tenía ganas. Mis hermanos ya no podía ni caminar, ya no podía ni levantar sus brazos. Y fue tanta la desesperación de nosotros, mis hermanos, porque alabamos a un Dios de poder. Y el Señor, en su misericordia, en el sueño de la noche, a mi esposa se lo demuestra en sueño. Y el Señor le dice: mira, esto y esto tiene tu hija. Y en esto le hicieron esto otro. Hermano mío, y era un día sábado, cuando en la noche, y el día domingo, mis hermanos, a las 6 de la tarde, recuerdo que fuimos a la iglesia. Cantábamos, alabábamos, mis hermanos, nosotros con el corazón ahí apretado, mis hermanos, ya desesperados. Y viene un instrumento, mis hermanos, y se levanta. ¿Y dónde estamos nosotros? Y lo saca adelante. Y empieza el Señor a hablarle a mi esposa. Y empieza a hablarle todo lo que el Señor le había revelado en el sueño de la noche. Hermano mío y mi hija, el Señor le sacaba así un pelotón de pelo que tenía en su estómago. Empezó a vomitar, mis hermanos, ahí mismo. Que Dios los pueda bendecir. Hermanos, y aquí estoy hoy día. Propósitos tenía el Señor con ella. Muchas veces el enemigo quiere prepararse y muchas veces quiere quitarlo, ¿cierto? Las promesas que el Señor nos da. Pero Él dice: no, ellos son mis promesas. Y Él, mis hermanos, de una u otra manera, mis hermanos, Él los rescata. Que Dios los pueda bendecir. Mis hermanos, mi esposa un día estaba enferma en el hospital, tenía una infección en su cesárea. Hermano, un mes hospitalizada. Le limpiaba a mis hermanos así, sin anestesia, sin nada. Y el doctor me llama un día y me dijo: don Iván, venga para acá porque queremos conversar urgente con usted. Rápidamente, mis hermanos, fui hasta aquel lugar. Hermanos, y el Señor me mostraba, ¿cierto?, en ella y me decía: mire, a su esposa le marcamos su guatita con un lápiz. Todo eso está lleno de infección, está todo rojo. Me dice que si de aquí a mañana eso le sube hacia arriba, me dice: vamos a tener que cortarle todas sus guatitas. Hermano, fue como un balde de agua fría a mi vida. Y lo único que hice, mis hermanos, cerré mis ojos y empezamos a alabar con mi señora, con mi esposa. Empezamos a cantar una alabanza al Señor, y yo siempre la canto en la iglesia. Que la última palabra la tiene el Señor. No la tenemos nosotros, la tiene el Señor, mis hermanos. Y recuerdo que empezamos a alabar al Señor, mis hermanos, y llamo al pastor Vilo, cuando estaba, mis hermanos, antes él con nosotros. Le decía: pastor, ¿sabe qué pasa? Esto y esto y esto otro. Me decía: hijo, tranquilo, vamos a orar. Vamos a orar por su esposa. Hermano, me acuerdo que estaban en una convención, mis hermanos, y el pastor me decía: hijo, tranquilo, vamos a orar por ella y el Señor la va a sanar. Mi hermano, y empezó a orar, mis hermanos, yo estaba escuchando cuando empezaron a orar, empezaron a clamar por mi esposa. Me fui para mi hogar. Y cuando llegué al otro día, mis hermanos, ya todo lo que tenía marcado, mis hermanos, ya le había bajado más de 1/4 de la mano. Yo le decía: Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor tan grande que has tenido para con nosotros. Que Dios los pueda bendecir, mis hermanos. Mi hijo Mateo, que hoy día no está aquí, él se quedó allá, mis hermanos. Pero también le aconteció también porque Dios también hizo un milagro en él. Y por eso yo tengo que contarlo, para que usted pueda creer y pueda confiar en que Dios también hace milagros. Dios hace prodigio, mis hermanos, y Él hace como Él quiere. Estaba en mi trabajo, mi esposa la había llevado a urgencia. Mis hermanos, rápidamente le voy a contar esto. Y llego hasta aquel lugar, mis hermanos, y el doctor que está ahí dice: mire, tu hijo tiene el corazón muy grande, así que tenemos que hospitalizarlo y tenemos que hacer los trámites para operarlo,
porque tu hijo es muy pequeño para el corazón que tiene. Nosotros quedamos ahí con mi esposa, los miramos el uno con el otro. Amén, dijimos, ya lo van a dejar hospitalizado, ya déjelo hospitalizado. Pasó todo el tema, mis hermanos fueron, se hospitalizó mi hijo y yo rápidamente fui a mi hogar, fui a buscarle ropa, ¿cierto?, de su pijamita y sus cosas que necesitaba. Y en ese momento mi esposa que queda con él, mis hermanos, saben que yo voy a la casa, me demoré una media hora porque queda al lado de mi casa, queda el hospital. Y cuando llego encuentro a mi esposa llorando, le dije, hija, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó al hijo? Y ella seguía llorando y me decía, no, nada, no le pasó nada, sucedió algo, me dijo. ¿Pero qué pasó? Al lado había una hermana, mis hermanos, y el Señor va y toca su vida y viene al lado de mi esposa y empieza a hablarle. Y empieza a entregarle una profecía a mis hermanos y empieza a decirle esto y esto y esto otro. Mis hermanos, para la gloria del Señor, Dios en ese mismo instante hizo la obra en mi hijo. Yo no, mis hermanos, para poder creer, mis hermanos, el médico el otro día, mis hermanos, va y le saca otra vez una radiografía y el médico hace esto y empieza a mirar y dice, ¿pero qué pasó aquí? Si el corazón, la radiografía que yo le había sacado a tu hijo, tenía y ahora le aconteció esto. Y nosotros le dijimos, Dios hizo el milagro. ¿A ustedes son cristianos? Sí, somos hijos de Dios y creemos en los milagros que el Señor hace. Hermano, y no fue más. El altar de mi hijo y para mi casa. ¿Cómo usted piensa que yo no voy a servirle a este Dios maravilloso? ¿Cómo usted cree que yo no voy a adorar a este Dios maravilloso? ¿Cómo usted cree que yo me voy a poder apartar de este Dios si Él hace todas estas cosas por nuestras vidas? Mi hermano, mi hermana, joven, señorita, si estás pasando alguna dificultad, si estás pasando alguna necesidad, pídele al Señor su ayuda y Él será contigo. No te canses de buscar a este Dios maravilloso, porque Él, mis hermanos, Él hace como Él quiere con nosotros. Que Dios te bendiga, joven, Dios te bendiga, señorita. Búscale a este Dios maravilloso, como decían los jóvenes. Búscale al Señor mientras Él pueda ser hallado. En los días de tu juventud vas a ver que van a suceder cosas maravillosas contigo. Porque hermoso es servirle al Señor con la juventud, mis hermanos, porque hay ese avivamiento y esa fuerza, ¿es cierto?, de poder, ¿cierto?, hacer cosas para este Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, contentos con el Señor. Y mis hermanos saben que teníamos un presentito, lo hicimos, ¿cierto? Y voy a pedirles, ¿cierto?, solamente porque nos trajimos tanto, mis hermanos. La verdad que trajimos solamente para los jóvenes. Así que le voy a pedir a los jóvenes, mis hermanos, que se pongan de pie, solamente los jóvenes, porque hemos traído un pequeño recuerdito, ¿cierto?, del tema, ¿cierto?, que nos tocaba a cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que nuestra pastora, ¿cierto?, mi hija Joseba, ¿cierto?, con nuestro hermano Renato, ellos van a pasar, ¿cierto?, por este lugar, ¿cierto?, y le va a entregar, ¿cierto?, a usted una hojita, ¿cierto?, y un recuerdo que hemos hecho con amor, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Que el Señor les pueda bendecir, mis hermanos, y entrego este lugar, ¿cierto?, a nuestro hermano para que él continúe, ¿cierto?, con esto, y lo entrego con glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.